La opinión de los Vedas respecto a este punto filosófico es que, bueno, como los que saben, existen dos líneas filosóficas en India, que una es la impersonalista y otra es impersonalista. En este caso, si su opinión es esa, la escritura explica en Srimad Bhagavad Gita, que Bhagavad Gita es un libro autorizado de los Vedas, que es aceptado por todas las grandes autoridades, y en el Bhagavad Gita Krishna mismo declara, dice, está aquí, Krishna dice, Natu evaham yatunasam, esto es sánscrito, nunca hubo un tiempo en que yo no existiese. Krishna dice a Arjuna, dice, Natuam neme yanadipaha, ni tampoco ninguno de los presentes aquí, ni tú tampoco, siempre existimos. Krishna deja bien claro el concepto de nuestra identidad espiritual en el Bhagavad Gita. Entonces, la idea de Krishna en este texto es que nosotros somos eternamente un ser individual. Por lo tanto, tenemos nuestro libre albedrío. Pero somos parte y porción de Dios. Somos sirvientes de Dios. Nunca llegamos a ser Dios. De hecho, nunca Dios, según ese concepto de que todos somos Dios, tú eres Dios, yo soy Dios, ¿qué sentido tendría de entrar en este mundo material, el cual mismo Krishna describe Dukkhalayam Asasvatam? Krishna dice que este mundo material es un mundo miserable, lleno de problemas y miseria, está lleno de miseria. O sea, ¿qué necesidad o cuál es el motivo de que Dios entrara a tener alguna actividad en el mundo material? Por lo tanto, nosotros no somos Dios, somos parte y porción de Dios. Por lo tanto, como parte y porción de Dios, tenemos una relación eterna con Dios como sirvientes eternos de Dios. Entonces, eso más o menos es la idea de que nunca llegamos a ser Dios. Krishna lo deja bien claro, que nunca llegamos a ser Dios. Dios es uno y Él es la suprema personalidad de Dios y disfruta de pasatiempos eternos en la morada espiritual. Dharmaraj, según la literatura védica, ¿cómo podríamos reconocer un avatar? En todas las escrituras reveladas siempre nos indican quiénes son los avatares y nos dicen el lugar de nacimiento, incluso el nombre de los padres y la fecha en la cual van a aparecer estas manifestaciones de Dios y la misión que traen. Entonces yo saqué un libro, Srimad Bhagavatam, en el cual te voy a leer a título de ejemplo para que tú te hagas una idea, ¿no?, de cómo explica. Dice, en sánscrito dice Tata Kalo Sampravrite. Continúa un poco más. La traducción sería, luego, al comienzo de Kali Yuga es la época en la que vivimos, astrológicamente se llama así, el Señor aparecerá como el Señor Buda, el hijo de Anjana, en la provincia de Gaya, solo con el propósito de engañar a aquellos que están envidiosos del filósofo teísta, para engañar a aquellos que estén envidiosos del teísta fiel. Entonces, el escrito que es el Srimad Bhagavatam, se escribió hace 5.000 años. Buda vino hace 2.500 años. O sea, este escrito estaba hecho 2.500 años antes de la aparición del señor Buda, ¿no? Entonces, al igual que se predijo para Buda, había también escritos que predecían la venida de Jesucristo, con, por ejemplo, el aforismo védico, que aquí no lo tenemos presente, pero decía Ishvara Putra Melecha. Ishvara es la palabra sánscrita que se dirige a Dios, o sea, al creador del universo, al Señor del universo. Putra es el hijo, y Melecha se refiere sánscritamente a los occidentales, es decir, a los que eran comedores de carne. Decía el aforismo védico, el Hijo de Dios vendrá o aparecerá entre los comedores de carne, refiriéndose a Jesucristo, ¿no?, que vendría a predicar. Entonces, cada manifestación divina trae lugar de nacimiento, fecha y misión. Y para concretar también un poco la misión de cada avatar, podemos hacer referencia al Bhagavad Gita, que antes él mencionaba también, y dice, Yada y Dharmasya Glanirvavati Bharata, Abhyutanana Dharmasya, dice que cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa y un aumento predominante de la irreligión, en ese momento yo desciendo para redimir a los piadosos
aniquilar las tendencias que producen la irreligión vamos a traducir exactamente, para redimir a los piadosos, aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. O sea que él mismo nos dice que cada vez que la religión desaparece y la irreligión crece, él viene a restablecer los principios religiosos. O sea, que cualquier avatar de Dios va a tener esa misión, proteger los principios de la religión, destruir aquello que produce irreligión y proteger también a los devotos, las personas dedicadas a la vida espiritual, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de la misión y a través de lo que dicen las escrituras, se puede saber si es un avatar o no. Y según todo esto expuesto, ¿podemos decir que Sai Baba es un avatar? Habría que, personalmente no he tenido contacto con él, ni he vivido cerca de él, ni he estado en India. Sé que es muy adorado, sé que había un antiguo Sai Baba, que él era reconocido como santo y que hacía que la gente se dirigiese hacia Dios. Es decir, cuando la gente iba a verlo a él no se tomaba como la meta última de la adoración, sino que él se ponía como un intermediario entre él y Dios. Y parece ser que este último Sai Baba, espero no cometer el error, se dice que él es mismo Dios, o sea que él para la adoración en él. Entonces, en ese caso, según las escrituras, es bastante incorrecto, ¿no? Porque la posición del alma infinitesimal es la posición de sirviente hacia Dios, pero él no es Dios. Somos parte y parcela de Dios, en tanto que digamos que venimos de Dios, somos como Dios en pequeño, pero no somos Dios. Él es el Dios grande y nosotros el Dios pequeñito. Entonces la posición nuestra es la de una relación amorosa y de servicio hacia Él, ¿no? Entonces el último pecado de la ilusión material, lo que la serpiente trae y pone la manzana a Eva, era el deseo de que el último pecado del alma condicionada es querer ser Dios. Entonces la tendencia, digamos, más fuerte del alma en su último momento ya de elevación, de acercamiento hacia Dios, es de querer tomar la posición de Dios. Entonces es muy fácil que el alma, el caso que ha ocurrido muy corrientemente, de que grandes personalidades espirituales empiecen a desarrollar poderes místicos, poderes sobre la materia, controlar las cosas y los objetos y transformarlos y moverlos. Y entonces ellos empiecen a ver que son tan diferentes de las demás personas porque tienen mucho poder, y entonces empiecen a recibir adoración de la gente y empiecen ellos a identificarse como Dios, empiecen a pensar que ellos son Dios, ¿no? Pero para realmente reconocerse una persona es Dios, tiene que hacer actividades muy sobrenaturales, mucho más de lo que parece ser que se oye que hace, ¿no? Saprema, en el contexto cristiano se ha discutido la posibilidad de que Sai Baba sea lo que algunos interpretan como un anticristo. A la luz de las escrituras védicas, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Un profeta de la oscuridad o un profeta del otro lado? Creo que en las Vedas no se menciona tal cosa como un anticristo, que yo sepa, no. Lo que describen los Vedas es que es una era muy confusa. Kali Yuga es una era en la cual la gente dice Prayanal Yusa Sabya Kalasmin Yugiyana, que en esta era la gente es descarriada, digamos, no tiene orientación. Entonces, en este momento que hay una gran confusión, la gente no sabe realmente ni siquiera qué es verdaderamente religión o qué es irreligión. Ahí como se ha perdido, digamos, la discriminación. Entonces es muy difícil. Los Vedas no hablan así como que va a venir un anticristo. Creo que eso solo aparece en la escritura bíblica. En todo caso, sí, es una era muy irreligiosa, hay bastante irreligión. Pero no, en los Vedas que yo sepa no aparece algo así como... No me refería a que en los Vedas aparezca como un anticristo, sino a que lo que en el catolicismo se interpreta como un anticristo, si podría tener un equivalente en los Vedas, refiriéndose a Sai Baba, como un profeta falso.
Pues lo que describe esto, describe muy bien detalladamente la era de Kali Yuga, que es una era de riña e hipocresía. Hay mucha hipocresía y por consecuencia vendrá mucha gente a engañar, ¿no? Hay también seres que vendrán para confundir más a la gente en el aspecto, digamos, desarrollar cualidades demoníacas. Y no sé, respecto a esto. Ya para terminar, después de todo lo expuesto, todo lo que sabemos sobre Sai Baba, sus siddhis, sus poderes, los prodigios que hace, en vuestra opinión, de los dos, ¿quién es Sai Baba o qué es Sai Baba? En todo caso, hay una cuestión bien clara, que, por ejemplo, Jesucristo tenía poderes sobrenaturales, poderes místicos que él adquirió a través de su ejecución de penitencia, pero él nunca hizo hincapié en esos poderes místicos. Simplemente él utilizó esos poderes místicos para inducir a la gente, como decía él, a entender que somos parte y porción de Dios, somos hijos de Dios, sirvientes de Dios. Pero si alguien utiliza estos poderes para inducir a la gente a pensar que uno es Dios, creo que es erróneo. Luego había otro punto. Srila Prabhupada, nuestro fundador, decía que si una filosofía posee un solo error que posee una filosofía, es como un cálculo numérico, que si te equivocas en unos primeros números del cálculo, todo el resto es erróneo. Así que solo un error que tenga una filosofía, todo el resto es erróneo. Por lo tanto, si su filosofía pregona de que tú eres Dios, yo soy Dios, y todo eso es un completo error. De hecho, si tú eres Dios, de nuevo volvemos al mismo punto anterior, que es muy interesante este punto. ¿Por qué tiene que venir alguien a liberar a Dios como Jesucristo, otros avatares que Dios mismo envía para liberarnos del estado condicionado que nos encontramos? No se entiende qué tipo de Dios somos nosotros, que estamos cubiertos en la ilusión, sufriendo en el mundo material. Solo encender la televisión, todos estos dioses cómo están sufriendo en Bengal, Bangladesh, qué sé yo, son sufrimiento por todos lados, por donde mire. ¿Cómo es posible que nosotros seamos Dios? Eso es falso totalmente. Por lo tanto, si una filosofía tiene un error, podemos empezar a dudar que es una filosofía correcta. ¿Coges entonces unas imágenes de los tres hablando sin sonido, saliendo de